Buenos días, hermanos. Buenos días, tú también. Bueno, quiero empezar. Voy a estar 6 semanas aquí compartiendo la palabra y voy a empezar ahora hasta que Ketty venga de Rumanía. Luego ya volverá ella. Y bueno, voy a empezar ahora una serie, ¿no?, de 4 domingos para hablar y profundizar sobre la confianza en Dios y en los momentos, en la confianza que hay que tener en los momentos más difíciles y cómo saber llevarla. Así que sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Vamos a reflexionar sobre la confianza. Es un elemento clave en nuestra relación con Dios y en nuestra vida cotidiana también. Esta nos va a permitir enfrentar los desafíos que podamos tener en nuestra vida con valentía, y también nos brinda la paz interior que tanto necesitamos del Señor en muchas circunstancias, ¿no?, en cualquier situación de nuestra vida. Vamos a comenzar por recordar las palabras del libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, donde Dios nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí Dios nos recuerda que cuando confiamos en Él no tenemos que temer, porque Él está siempre de nuestro lado y lucha por nosotros en cada batalla. Podemos ir también al libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Y aquí podemos leer: No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aquí Dios nos está mostrando y debemos tener tranquilidad, porque nos está diciendo Dios que Él va a cumplir todas nuestras promesas, que confiemos en Él y porque podemos estar seguros de que Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido. En este mismo libro de Josué, en el capítulo 23, versículo 8, también nos enseña: Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Esto que nos dice aquí nos anima a mantener nuestra confianza en Dios en todo momento, sin importar las circunstancias, da igual lo que ocurra. Siempre tenemos que estar confiando en Él, porque Él es nuestra roca en quien podemos confiar, en quien nos podemos apoyar. También podemos ir al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, en la que aquí nos advierte: El temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí nos está recordando que cuando confiamos en Dios y no en las opiniones de los hombres, recibimos su favor y protección. Nos recuerda que debemos centrarnos en lo que Dios quiere de nosotros y no en lo que piensen los demás, que no nos importe lo que piensen los demás o las personas. Solo nos tiene que preocupar lo que Dios piense de nosotros. Y luego finalmente, pues en Primera de Timoteo, en capítulo 6, versículos del 17 al 18, se nos dice: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Estas escrituras nos enseñan que la confianza en Dios nos libera del temor, nos asegura sus promesas, nos exalta sobre las circunstancias y nos invita a que vivamos una vida de generosidad y bondad. Así que ahora vamos a confiar plenamente en Dios, que es lo más importante en cada aspecto de nuestras vidas, y que nuestra fe en Él sea nuestra fortaleza y guía en todo momento. Vamos a orar para que podamos crecer en nuestra confianza y vivir vidas que reflejen su amor y gracia. Oramos, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tener confianza en ti en los momentos más difíciles, Señor, que tú nos ayudes a reflejar tu amor y tu gracia, Señor, que nos des tranquilidad, Señor, que podamos ayudar a otras personas
a tener esta confianza, Señor, a mantenernos firmes todos, ayudarnos los unos a los otros. Que tú puedas ayudarnos a mantenernos, Señor, a no decaer, que nos des fortaleza, que nos quites debilidad, Señor. Te pedimos que tú estés con nosotros en los momentos más difíciles y nos protejas de todo mal, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y más o menos en la misma tónica que hemos venido las últimas semanas, los últimos domingos conversando acerca de la persona de Cristo, hoy quisiera hablar un tema que he titulado Después de la cruz, lo que ocurre después de la cruz, ¿no? Y uno de los episodios, entre comillas, hermanos, más caóticos desde el punto de vista narrativo, ¿no?, en los evangelios, es precisamente todo lo que ocurre después de la cruz. Si nosotros cogemos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos, y revisamos la cronología de los eventos, lo que ocurre, incluso el evangelio de Juan, es un poquito complicado porque cada uno narra una cosa, otro narra algunos elementos que hay en un evangelio, no está en el otro, y parece que saltan pues de un momento a otro, y parece que saltan de un lugar a otro, y ahora están en Jerusalén, después están en Galilea, y es un poquito complicado, ¿no? Entonces es difícil teológicamente establecer una cronología de los acontecimientos basándonos en los evangelios, ¿no? Porque básicamente los puntos de vista de cada autor son francamente diferentes, ¿no? Pero hoy quisiera centrarme un poquito en uno de los que creo yo que es uno de los puntos más interesantes en cuanto a la cristología, de lo que ocurre después de la cruz, y es en lo que respecta al cuerpo de Jesús. No sé si os habéis preguntado con qué cuerpo resucita el Señor Jesús. Nosotros hemos hablado que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre desde la concepción, ¿no? Estuvimos un poquito tocando el hecho de que no sabemos exactamente, aunque Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, cómo interactuaban esas dos naturalezas en Jesús, cómo cuando escuchamos cosas propias de la naturaleza humana, cómo interactuaba con la naturaleza divina, cómo hacía la naturaleza humana en un sentido para, entre comillas, con muchas comillas, pues restringir la naturaleza divina de Jesús, ya que Jesús, al ser un hombre, pues no podía estar en todas partes y ese tipo de cosas. Y lo comentábamos porque Jesús muere en la cruz, muere la persona de Jesucristo, y cuando resucita, según la palabra, parece resucitar con un cuerpo diferente. Entonces la pregunta sería, ¿con qué tipo de cuerpo Jesús resucita? Es importante esto porque, según la palabra del Señor, es un tipo de cuerpo parecido al que nosotros vamos a tener también cuando resucitemos. Vamos a compartir ese cuerpo glorificado, incorruptible, no sujeto a desgaste, a enfermedad, a corrupción que vamos a tener, y ese es más o menos, y vemos en Jesús como una especie de ejemplo del cuerpo que nosotros vamos a tener. Pero no sé si alguna vez te has preguntado esto: ¿con qué tipo de cuerpo resucita Jesús? ¿Con un cuerpo normalito? O incluso los testigos de Jehová dicen, por ejemplo, que Jesús cuando resucita como un espíritu. Y ellos pues lo dicen porque, lo veremos más adelante, hay porciones en la palabra donde podría parecer que sucede así, ¿no? Por ejemplo, existe una parte en la palabra en donde dice en los evangelios, después de la resurrección, en que dice que los discípulos, ahora ponte un momento en los zapatos de los apóstoles y de los discípulos de Jesús, ¿no? Ellos estaban con el maestro, y el maestro pues muere y resucita. Ellos están un poco confundidos porque no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Y están encerrados, dice la palabra, que estaban encerrados en un recinto por miedo a los judíos, porque pues
la situación era muy complicada allí, su maestro ya no estaba y ellos podían correr la misma suerte que Jesús. Entonces, pues ellos estaban allí encerrados y dice la palabra que Jesús se aparece en medio de ellos. Se aparece. Da a entender el Evangelio porque dice que las puertas estaban cerradas. Ellos tenían miedo y tenían las puertas cerradas. Seguramente tenían puesto pues algún elemento para que la puerta no se abriese fácilmente, ¿no? Y dice la palabra que Jesús aparece en medio de ellos, ¿no? Entonces nos da a entender que es como una aparición, que es como que Jesús atraviesa las paredes o atraviesa la puerta sin que se abra la puerta, ¿no? Y por otro lado, en el Evangelio de Juan tenemos esta famosa historia, pero ese día nos dice la palabra en el Evangelio de Juan que no estaba un discípulo. Uno de los discípulos había salido, pues, o sea, a comprar el pan. Oiga, sí, lo mandaron a comprar los bocatas del almuerzo. Y ese día justo apareció Jesús y él no estaba. ¿Se recuerdan qué discípulo era? Tomás. Exactamente. A Tomás le llamaban Dídimo. También dice la palabra que le llamaban Dídimo. Dídimo significa gemelo. Hay algunos comentaristas, yo he leído más de un comentario en que le decían gemelo porque se parecía mucho a Jesús, ¿no? Justo el que se parece a Jesús lo mandaron afuera a comprar los bocatas, ¿no? Al que estaban buscando, ¿no? Pero bueno, no sé, es un poco curioso porque he leído ese comentario que le llamaban Dídimo porque se parecía a Jesús, ¿no? Y justo este discípulo no estaba y cuando regresa ahí con los bocadillos, ¿cuál es el del tuyo? ¿El de chorizo? El tuyo es el de queso. Cuando regresa, le dicen, vino a visitar el maestro, estuvo aquí y se recuerdan la historia. Y él dice, no creo, no lo creo, hasta que meta mis manos en el hueco de su mano y en su costado, voy a creer. Hasta que lo vea, lo creeré, ¿no? Y dice la palabra que la segunda vez estaban allí ya todos los discípulos y ya estaba Tomás con ellos, y Jesús vuelve a aparecer, estaban las puertas cerradas y vuelve como a aparecer como por arte de magia, ¿no? O sea, estaban todos ahí, ¿qué pasa? Imagínate, Jesús allí sale y maestro y tal, y le dice a Tomás, si se recuerdan, ¿no? Tomás, ven aquí, mira las cicatrices en mis manos, mira mis pies, mete tu mano. Y dice la palabra que Tomás metió la mano en el costado de Jesús y ahí estaba el hueco que produjo la lanza del soldado romano que lo atravesó allí en la cruz y de la cual brotó agua y sangre, ¿se recuerdan? Y cuando dice la palabra, se me pone la piel de gallina, y cuando dice la palabra que cuando Tomás metió su mano allí, se quebró, se rompió y dijo, Dios mío, Señor mío, ¿no? Entonces, y el Señor le reprende, le dice, porque vistes, creíste. Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero este episodio de Tomás nos da a entender por lo menos dos cosas. La primera es que Jesús, a pesar de que apareció de la nada, tenía un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Tomás lo tocó. De hecho, hay otros pasajes en el Evangelio en donde a Jesús lo tocan, ¿no? El Mateo dice, por ejemplo, que las mujeres se echaron a los pies de Jesús cuando lo vieron allí y lo cogieron, ¿no? Otro Evangelio dice que Jesús apenas se había resucitado, le dice a María, no me toques, que aún no he subido a mi Padre. Pero ese no me toques es más bien como no me retengas, no, déjame que todavía tengo cosas que hacer y después vengo y arreglamos, ¿no? Pero en más de una ocasión pues se ve que tocaban a Jesús, entonces tenía un cuerpo. Y el segundo dato interesante que podemos extraer de este pasaje es que cuando Jesús le dice, mira mis manos a Tomás, mete tu mano en mi costado, ¿no? Y a pesar de que Tomás tenía delante de sí a un Jesús de carne y hueso, glorificado, con un cuerpo glorificado, Jesús conservaba en sus manos, en sus pies y en su costado las marcas de los clavos y las marcas, ese hueco de la lanza. Yo me imagino yo que
que ya estaba así bañadito, afeitadito y peinadito y limpito, no con toda esa cantidad de sangre ni los jirones, pero específicamente los huecos de las manos y los huecos de los pies y el hueco de su costado, lo más emblemático, ahí lo mantenía Jesús como un testimonio, de ese sufrimiento, que aunque él estaba con un cuerpo glorificado, allí lo mantenía él. Aquí como diciendo, mira, esto lo sigo teniendo porque esto es lo que da fe y lo que hace que yo haya sufrido por mi iglesia, ¿no? Y si leemos, vamos a Lucas capítulo 24, hermanos, Evangelio según San Lucas capítulo 24, aquí hay otros elementos que hablan acerca del cuerpo del Señor Jesús, de ese cuerpo glorificado que vamos nosotros a disfrutar también un día, a tener un cuerpo, no sé si igual, pero seguramente parecido. Lucas 24, a partir del versículo 39. Lucas 24, 39. Dice de la siguiente manera: este es Jesús que les dice a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. O sea, ¿cuál es mi seña de identidad? Los clavos en mis manos, los clavos en mis pies. ¿Y qué les dice? Palpad y ved. No solamente vean, también toquen. Pueden tocarme. Y dice Jesús, porque un espíritu, señores testigos de Jehová, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tenía carne y tenía huesos. Huesos, no sé, de adamantium, uno de titanio, una cosa muy buena, una cosa impresionante, pero huesos al fin y carne, ¿no? Versículo 40, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, aquí están las cicatrices, y como todavía ellos de gozo no lo creían, me encanta esto, porque dice que no lo creían de gozo, por lo menos no lo creían de incredulidad, o sea, era tal el gozo, era tal la alegría que como que no realizaban, como que no caían en cuenta de que era como un sueño, ¿no? Me imagino que lo que estaban pasando ellos, ¿no? Decían, no terminaban de reaccionar, ¿no? Estaban maravillados, dice la palabra. Les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y de un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Aparentemente, la resurrección da hambre. Y Jesús pues llegó con hambre y le dijo a sus discípulos, dame algo de comer. Y vemos otro elemento interesante. Aunque Jesús tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo con cicatrices, un cuerpo de carne y hueso, por alguna razón aparecía y desaparecía, pero también podía comer, ¿no? Y no era que pues ponía el pescado, ¡pum!, se le caía así como le parecía a Casper o a los fantasmas del Hollywood, ¿no? Comía y se nutría con eso que estaba comiendo. ¿Qué tipo de cuerpo tenía Jesús? No lo sé, pero de momento es maravilloso, porque no solamente se puede transportar de un lugar a otro, sino que tiene eso tan bello que a nosotros nos permite relacionarnos entre nosotros. Eso que yo llego a una persona y le doy un abrazo y siento ese calor, siento la cercanía con la persona, siento el cuerpo de la persona, siento esa conexión, porque estamos teniendo pues un contacto físico que es tan necesario en los humanos. Pues un día vamos a hacerlo con Jesús. Yo no sé si habrá que hacer una cola de 300 millones de personas, pero yo me voy a meter en la cola y yo voy a llegar y le voy a dar un abrazo enorme a Jesús. ¿Y sabes lo que es sentir el cuerpo del Maestro? Ese cuerpo que fue clavado en la cruz por nosotros, y yo lo voy a abrazar. ¿Y sabes quién me va a sacar de allí? ¿Quién me va a separar? Pues vamos a tener que ir Los Ángeles con una cosa así, que tiene más gente atrás. Pero lo vamos a sentir. Por alguna razón el Señor dispuso que el cuerpo glorificado no fuese un cuerpo espiritual ni un cuerpo de fantasma. Lo vamos a poder tocar y sentir y comer. A los que nos gusta comer, pues vamos a tener un cuerpo glorificado que vamos a comer y vamos a seguir con six pack y con tabletita de chocolate.
y saborear los manjares preciosos. No sé cómo será eso, pero aquí Jesús está comiendo y eso es precioso, ¿no? Maravilloso. Después, mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios 15, 50. Primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15. Todo el capítulo 15 lo podéis revisar en casa si tenéis curiosidad. No le he querido leer todo ni traer todos los elementos que trae este capítulo porque es un poco largo, pero allí habla precisamente el apóstol Pablo del cuerpo glorificado. 1 Corintios 15, 50. Dice, escribe el apóstol Pablo a los Corintios y les dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí el cuerpo glorificado pues tendrá un tipo de carne y un tipo de sangre incorruptible, dice la palabra más adelante en ese mismo capítulo, que lo incorruptible, se va a vestir de incorruptibilidad y vamos a tener, aunque un cuerpo aparentemente de carne y hueso, pues va a ser tan glorificado que no va a entrar dentro de esta categoría de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino, ni la corrupción hereda la incorrupción, sino que será un cuerpo incorruptible que sí va a poder heredar el reino. Amén, hermano. Yo, por mi parte, ese mismo capítulo 50 habla acerca de algunos elementos del cuerpo de Jesús, de que será incorruptible, glorificado. Hay gente que dice que ese es como el tipo de cuerpo que nosotros vamos a tener cuando resucitemos. Yo creo que Jesús va a tener uno especial, ¿no? Él va a tener el MK Ultra Plus. Nosotros vamos a tener la versión estándar, aunque yo con esa me conformo, ¿no? Pero sí que va a ser un cuerpo glorificado, ¿no? Sin duda alguna, hermanos, hablando después de la cruz, el milagro, la resurrección de Jesucristo es el milagro primario, primordial, esencial para la doctrina de nosotros los creyentes. De hecho, ya lo hemos explicado anteriormente en otros mensajes, ¿no? Pero me gustaría que fuésemos a 1 Corintios 15, un poquito más atrás de donde estábamos, en el versículo 14. 1 Corintios 15, 14, si alguien lo puede leer, por favor. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Exacto. Vana, es también vuestra fe. Correcto. Habían personas en los tiempos de Pablo que estaban poniendo en duda precisamente que Cristo había resucitado, que existía la resurrección. Entonces, Pablo dice y declara tajantemente, si la resurrección de Cristo es mentira, no ocurrió. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nuestra fe, nuestra predicación no tiene el más mínimo sentido, porque nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Cristo, se centra en la resurrección de Jesucristo. El cristianismo, hermanos, es una religión histórica. Nosotros creemos en las cosas que pasaron porque forman parte de la historia, porque ocurrieron hace 2000 años allí en la región de Palestina, y esas cosas quedaron plasmadas específicamente en la Biblia, por lo menos todo lo que atañe a la historia del cristianismo, ¿no? Obviamente existen otras fuentes históricas, pero la parte de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección, lo tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Y todos los hechos históricos que la Biblia nos narra, no hay ninguno, de todos los hechos, no hay ninguno tan clave y tan importante para el creyente como la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es clave, que nosotros entendamos que esto es una realidad, ¿no? Y existen algunos argumentos de algunas personas que han dicho que tal y como los mismos evangelios los plantean, si nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que cuando Jesús resucita, habían unos que le pagan le pagaron, ¿no? A los guardias que estaban allí, diciendo, pues cuando les pregunten qué pasó con el cuerpo de Jesús, bueno,
en realidad pues vinieron los discípulos y se lo robaron y se fueron, pues nos pegaron y nos dejaron inconscientes y se llegaron y se los llevaron. Incluso los religiosos les dijeron, y si a ustedes como soldados los regañan, porque los soldados tenían que estar pendientes, ¿no? Y si pasaba algo, pues meterle un flechazo o una cosa, ¿no? Si los regañan, nosotros sacamos la cara por vosotros. Tranquilo, tranquilo. Así de grave era eso, ¿no? Y de hecho, muchísimas personas dijeron que el cuerpo de Jesús lo habían robado, ¿no? Pero en serio, un grupo tan grande de personas iba a dejar a su familia, a sus posesiones, sus trabajos, la tierra donde nacieron, su cultura, sufrir el repudio de su familia, los que no creían en Jesús, de sus conciudadanos, ser perseguidos, ser torturados, ser asesinados por una mentira. O sea, a mí me parece un poco exagerado, ¿no? De hecho, esto es uno de los argumentos que utilizan para precisamente decir Jesús resucitó, porque hay tantísimas personas que dieron testimonio de la resurrección de Jesús y tantísimas personas que dieron su vida por Jesús, y ¿cómo la iban a dar por una mentira? Ellos mismos sabían, sí, nosotros robamos el cuerpo de Jesús, pero nos vamos a dejar matar de todas maneras por una mentira, porque nosotros, no sé, para que crea la gente, yo no sé, ¿no? Y el hecho de que haya una iglesia, hermanos, una iglesia universal alrededor del mundo, una iglesia viva, una iglesia creciente, con sus diferencias, con las imperfecciones que tenemos entre unos y otros, pero al día de hoy, en pie por el Evangelio, también este testimonio de que Jesús resucitó hace 2000 años. La certeza de que Cristo resucitó nos da a nosotros, hermanos, los creyentes, la certeza de que nuestros pecados son perdonados y que un día vamos a resucitar y a reinar con el Señor. Sin eso, sin la resurrección de Jesucristo, no podemos tener esa certeza. Dice el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, entonces somos las personas más dignas de conmiseración, o sea, más dignas de lástima del mundo, porque estamos aquí reunidos sin razón de ser. Es el Evangelio el que gira en torno a la resurrección de Jesús. Posterior a la resurrección, hermanos, un hecho significativo, otro hecho o el último hecho significativo del paso del Dios Todopoderoso, del Emmanuel, del Dios con nosotros aquí en la tierra, fue su ascensión. Fue lo último que nosotros vemos que Jesús hizo aquí en la tierra, ¿no? Y el Evangelio, según San Juan, declara en el capítulo 6, el mismo Jesús, y él les dice a la gente, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿no? De hecho, la gente se queda pensando, pero ¿cómo va él a descender del cielo si nosotros lo conocemos? Él es de Nazaret. Si mi hijo estudió con él, sí, yo me acuerdo de él. Si José tiene la carpintería en la calle tal, si me arregló la silla la otra vez, yo lo conozco desde pequeñito. ¿Cómo va a decir que descendió del cielo? Pero en realidad entendemos que Jesús estaba diciendo que había sido enviado por el Padre, ¿no? Pero obviamente Jesús no se refería a que llegó volando ahí del cielo en paracaídas o algo, sino que fue enviado por el Padre. Pero la ascensión de Jesús, en este caso, sí que es literal. Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos 1, del 6 al 11. Esto habla acerca, el libro de los Hechos, acerca de la ascensión de Jesús. Y esto es un pasaje precioso que a mí me hubiese gustado estar ahí, de verdad. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese cuerpo que Jesús tenía, así mismo fue levantado. Y no sé dónde, no sé en qué galaxia o en qué dimensión o cómo funciona, no lo sé, hermanos, pero ese Jesús está con ese cuerpo que tocó Tomás, que metió la mano allí en el costado, ahí está, esperando el pistoletazo de salida de su segunda venida para venir en un caballo blanco y todo ojo le verá, dice la palabra del Señor. Pero Él se fue de la misma manera y dice la palabra que Él volverá de la misma manera que se fue, con ese cuerpo, con ese lo veremos, con el mismo cuerpo glorificado que Tomás metió la mano en su costado, así vendrá en un caballo blanco a reinar. Esta vez no en burrito, esta vez no con una comitiva allí de pescadores, no, esta vez va a venir con los ángeles, con armas celestiales, no sé cómo van a venir, pero lo veremos. Y si no lo veremos desde aquí, lo veremos desde allí, pero lo veremos con la bendición del Señor, ¿no? Y aquí hay algo curioso. Cuando los discípulos están allí con Jesús, imagínate, están con Jesús y Jesús está con ese cuerpo glorificado que está allí, que provoca pues abrazarlo y está allí con toda su gloria y que huele rico y que está así como recién bañadito, todo súper bien, esperando pues que el Señor lo lleve, lo eleve a los aires. Los discípulos no pueden aguantar la pregunta de rigor. ¿Cuál es la pregunta de rigor? Jesús, ¿no? Tú has muerto, has resucitado, se te nota que ya no eres flaquito como antes, que ya estás guapo, estás peinadito, estás con unos vestidos nuevos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora vas a restaurar a Israel, ahora sí te vas a presentar como Mesías delante de todo, delante del Poncio Pilato, delante del otro que te mandó para el otro lado, de Herodes, del Caifás, del procurador. Ahora sí vas a presentarte delante del César y vas a, mira, ¿tú sabes quién es el rey de los judíos? Yo. Ahora sí, ¿verdad, Señor Jesús? Ahora sí vas a restaurar el reino de Israel. ¿Y qué les responde Jesús? No están ustedes conocer el tiempo y los sazones, el momento, la fecha y la hora. Eso es cosa de Dios. Ustedes se aguantan, ustedes esperan. Cuando Dios lo tenga dispuesto, cuando el Padre lo tenga dispuesto, así lo hará. En el momento que el Padre elija que ocurra eso, así lo hará, ¿no? Y me llama mucho la atención. Últimamente, no sé si habéis visto, bueno, la semana pasada o la antepasada, os habéis dado una vuelta por internet y por las redes sociales, los que tengan pues tengan redes sociales y también se enteren de las cosas por allí. Había mucho revuelo con respecto al tema del eclipse, ¿no? Mucho revuelo. Y había muchos diciendo que el eclipse era el fin del mundo y de tal y qué sé yo. Bueno, y había uno que preguntaba, ¿cuál es el significado según la Biblia del eclipse? No sé, hermano, el eclipse pasan todo el tiempo y eclipses, ¿no? Ahí tenemos 3 cuerpos, la Tierra, la Luna y el Sol, dando vuelta todo el tiempo. Es cuestión de estadística que en algún momento pues se coincidan, ¿no? Yo creo que no es tan importante eso, ¿no? Y a lo largo, si nosotros vemos en la historia, tenemos tantísimos líderes religiosos y pseudoprofetas y charlatanes
Los mismos testigos de Jehová, el líder de los testigos de Jehová dijo que se acabaría el mundo en el año 1400, no sé qué, 1800 y pico, y ahí está. Y después dijo, no, es que me equivoqué en la cuenta. Vi mal y donde era un punto era una coma, entonces no me salía en la cuenta bien. Y volvió a hacer el cálculo, nos faltan 2 años, y pasando 2 años, pues. Y así mismo hay gente que hace sus cálculos, y hace sus cábalas, y hace sus cosas, y cuando no ocurre, dice, no, es que ustedes no entienden. Esas son cosas, ocurrió en el ámbito espiritual, y allí, bueno, le dan 1000 vueltas para no pasar la vergüenza de decir, hemos dicho una profecía que es falsa. ¿Por qué? Básicamente porque no nos corresponde a nosotros conocer los tiempos y las sazones. Lo dijo Jesús, eso es del Padre. Preocúpense ustedes por lo que les voy a decir a continuación. ¿Y qué les dice Jesús a continuación? Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, un poquito más fuera, en Samaria, un poquito más fuera, y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para ser mis testigos cuando venga, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es en lo que nos tenemos que preocupar nosotros como iglesia. No qué día viene tal cosa, qué día se acaba el mundo, qué día hay un eclipse, o si hay un terremoto en no sé dónde, o si... Eso no nos corresponde a nosotros a saberlo. Cuando Dios lo estipule, ocurrirá, porque su palabra es así, su palabra se cumple. A nosotros se nos ha dado una encomienda y se los dijo Jesús a sus discípulos, ustedes no tienen que estar sabiendo nada de eso. Su misión es el regalo que yo les voy a dar ahora. Vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro objetivo como cristianos, hermanos, ser testigos de Jesús. Testigos de Jesús. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, tú eres un testigo. Díselo, tú eres un testigo. Testigo de Jesús. Testigos. Al principio hablamos de que al principio, hermanos, del mensaje hablamos de que había personas que habían dicho que Jesús no había resucitado, ¿no? De que la resurrección era una mentira, ¿no? Lo cierto es que siempre van a haber personas que van a ir en contra de la verdad, en contra de la resurrección de Jesús. Siempre van a haber personas que levanten objeciones, porque en realidad, ¿cómo puede resucitar una persona? O sea, eso en nuestra mente natural, pues no es lógico, ¿no? Y dice la Biblia que se apareció a muchos, que según la Biblia apareció a más de 500 personas durante un lapso de 40 días que estuvo Jesús después de la cruz. Pero este mundo escéptico, hermanos, siempre va a demandar una prueba de la resurrección. De hecho, hablábamos en el primero o el segundo mensaje de la Cristología, cuando hablamos de Flavio Josefo, de los historiadores, que a principios del siglo XX hubo una ola muy fuerte de personas que negaban directamente la vida que había existido Jesús y obviamente pues su resurrección. Y el mundo siempre nos va a demandar una prueba de la resurrección de Jesús. Y el argumento, hermanos, más convincente y más importante es el testimonio que nosotros damos de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Ese día que Jesús ascendió a los cielos, Jesús dijo, yo me tengo que ir, pero os quedáis vosotros, que habéis visto, que sois mis testigos. Hermanos, cuando el mundo demande testimonio de Jesús, nosotros, la iglesia, tenemos que ser capaces de testificar fielmente acerca del Maestro. Tenemos que ser capaces, no solamente con nuestras palabras, hermanos, sino con nuestra vida, con el poder del Espíritu Santo, para que el mundo se dé cuenta que la resurrección de Jesús es una realidad. No vamos a poder mostrar fotos. Mira, yo tengo aquí el video de YouTube cuando Jesús
resucita, y lo ve, y aquí salió volando al cielo. No tenemos ese tipo de prueba. Tampoco tenemos declaraciones juradas ante notario. Sí, mira, aquel día resucitó Jesús, aquí tienes el documento firmado, aquí está la firma del notario, un notario muy famoso y tal. No tenemos ese tipo de cosas. No vamos a poder presentar ese tipo de pruebas, hermano. Y a la gente no le vale creer en la resurrección porque está escrito en un libro que dice que la tierra fue creada en 7 días, que la Virgen fue embarazada por una paloma. No le vale. A la gente no le vale ese tipo de cosas, hermano. A la gente necesita pruebas tangibles del poder de la resurrección. Y esas pruebas, hermanos, son el testimonio de la iglesia. Por eso es que es tan importante para nosotros como creyentes llevar el testimonio de Jesús en este mundo, porque somos nosotros los testigos, somos nosotros a través del poder del Espíritu Santo quienes testificamos acerca de Jesús. Y si el mundo se va a convencer es por el testimonio que nosotros damos en el poder del Espíritu Santo. Testificando, no solo predicando el Evangelio, sino con una vida santa y apartada para Dios. Hermanos, y para concluir, he querido traer una especie de resumen acerca de lo que a mí se me ha ocurrido, que son las características que tiene un testigo. Nosotros sabemos que son los testigos, ¿no? Los que han visto pues el hecho y testifican de ese hecho, ¿no? Y pues creo que tengo unas 4 características de los testigos. La primera característica es que un testigo debe haber presenciado en primera persona los hechos de los cuales se van a testificar. No vale que, si eso me lo contó un amigo de mi primo, no vale, ¿no? El testigo tiene que haber sido partícipe del hecho que va a testificar. Y ahora tú puedes decir aquí, bueno, sí, los apóstoles vieron la resurrección, vieron a Jesús, vieron que resucitó, el otro metió la mano y vieron y le dio el pescado y comió y se sentaron ahí con Jesús. ¿No se acuerdan también el episodio de Camino de Emaús, cuando Jesús aparece a estos 2 discípulos que no lo conocen y después se quedó a comer con ellos y todo? Y cuando partió el pan, desapareció, dice la palabra. Pero ellos sí fueron testigos en primera persona de lo que ocurrió, pero nosotros no. Es un argumento válido, ¿no? En ese sentido, pues es verdad que nosotros no podemos decir que hemos visto con nuestros propios ojos morir a Jesús, resucitar y ascender al cielo, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en los apóstoles y en su testimonio, tampoco es muy diferente al nuestro. Porque imagínate que no sé, Santiago estaba allí con los demás y vio a Jesús resucitado, vio a Jesús, estuvo con ellos y salió volando al cielo y se fue contento a Jerusalén, rebosante de alegría, lleno de gozo, ¿no? Y pum, se le ponen 2 soldados romanos. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús que lo habéis robado? No, le dice Santiago, no, él resucitó. Hace 10 minutos estábamos con él ahí en la montaña y salió volando al cielo, salió volando Jesús. De verdad que salió volando. ¿Qué van a decir los soldados romanos? Eso es mentira. Entréganos al cuerpo de Jesús. Por muy testigos que hayan sido los apóstoles, ellos tenían que testificar con su vida y con sus palabras acerca de la resurrección de Jesús. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo, el testimonio lo damos, al igual que los apóstoles, lo damos con nuestra vida, con nuestro conducir diario, hermano, con nuestro testimonio. No es una teoría que hemos aprendido, lo hemos vivido nosotros. El Señor nos ha cambiado a nosotros. Hemos sido nosotros testigos presenciales de lo que Cristo ha hecho en nosotros, del perdón de nuestros pecados, del cambio en nuestra vida, de esa convicción tan grande de que Él ha resucitado. Somos testigos también en primera persona de Jesús. Aleluya. Somos nosotros testigos. Damos nosotros prácticamente testimonio en primera persona.
¿Se recuerdan cuando Job pasa por todo ese momento difícil y Job le dice al Señor, Padre, lo que yo sabía de ti, lo había oído, de oídas te conocía? O sea, era la teoría que me había enseñado mi padre, mis profesores, mis tutores acerca de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo en primera persona lo que tú eres, Señor. Ahora soy testigo presencial de lo que tú haces en mi vida. Y así somos nosotros. Somos testigos presenciales. Igual que los apóstoles que vieron a Jesús, ellos experimentaron ese cambio en su vida. Nosotros hemos experimentado en primera persona el cambio en nuestras vidas. En 2 Corintios, hermanos, capítulo 3, el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas, que todo el mundo puede leer en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué dice tu carta? Cuando tú te presentas delante de otras personas que te pueden leer, ¿qué dice tu carta? ¿Qué están leyendo en ti, en tu corazón, en tu manera de conducirte, en tu manera de hablar, en tu manera de reaccionar a las cosas? ¿Qué mensaje le transmite al mundo tu vida? Tu conducir diario. ¿Qué dice tu carta? La carta de tu vida. Hermanos, qué triste, de verdad, cuando nosotros, a veces nos toca identificarnos como cristianos porque no tenemos más remedio, ¿no? A veces estamos con los amigos, con los que siempre estamos trabajando o de clases y preguntamos, y ahí sale la conversación, ¿y tú qué eres? Tú, no, yo soy ateo, ¿y tú qué eres? Como que te toca, ¿no? Decir, bueno, sí, yo soy cristiano evangélico, ¿no? No nos queda más remedio, nos ponen entre las cuerdas. Qué triste cuando hay alguno que diga, ¿en serio? ¿De verdad? Porque nuestra vida nos va de acuerdo al testimonio que nosotros estamos diciendo en ese momento. Porque no es el texto que se lee en nuestra carta. Se sorprende la gente. Entonces, hermanos, un testigo verdadero es el que en primera persona ha experimentado lo que Jesús ha hecho en la vida. Primera característica. Segunda característica, el testigo debe ser en todo tiempo veraz, verdadero. Un testigo no puede dar lugar a dudas de que está diciendo a veces una verdad o a veces una mentira, ¿no? Cuando vivimos nuestra vida cristiana a medias, a veces lanzamos mensajes confusos. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que muchas veces hay días que no oro o algo que me pasa, ¿no? Y estoy medio carnalote, ¿no? Y en el trabajo, pues, se me echan un chiste así subido de tono y ¿no? Entonces, a veces estamos bien, a veces mi jefe dice unas palabrotas y una cosa y yo le pongo cara así, ¿qué te pasa a ti? Perdón, me pide perdón. Y a veces lanzamos mensajes confusos cuando no somos coherentes todo el tiempo con nuestro testimonio de vida, con nuestro testimonio veraz. ¿Sabes, hermanos? Cuando en la corte, en los tribunales, cuando pasan a alguien a testificar porque es testigo, cuando el abogado acusador sabe que esa persona tiene un testimonio veraz, ¿sabes qué hace el abogado acusador? Una de las estrategias es intentar descalificar el testimonio, descalificando a la persona. Y le dice, pues mira, este señor que está aquí o esta señora que está aquí, que ha dicho esto como testimonio, porque sabe que el testimonio es verdad, pues hace trampa cuando tiene que pagar los impuestos. Hace trampa ahí en la declaración, ¿no? Cuando va conduciendo su coche y se le atraviesa a alguien así mal, pues, le echa un grito y le muestra el dedo, ¿no? Y le dice, así no se conduce, ¿no? O cuando va al supermercado y este que está aquí testificando, cuando va al supermercado y la cajera le devuelve más de lo que tiene que devolverle, pues no dice nada. Incluso le da gracias a Dios porque, ay Señor, mira qué bendición que me ha llegado hoy. Este que está aquí,
tiene a su esposa o a su esposo, pero coquetea con otros o con otras, descalificando al testigo. Este que está aquí se la pasa hablando negativamente de las cosas, es un pesimista, como si nunca conociera a Dios. Este que está aquí le gusta empinar el codo. Imagínate, igual estaba borracho cuando vio eso. ¿Cómo le podemos creer a este testigo, no? ¿Me pillas la idea, no? Y el abogado acusador remata diciendo, ¿y a este le vamos a hacer caso al testimonio que está dando? Porque un testigo tiene que ser en todo tiempo veraz y coherente con su vida. Hebreos 12, hermanos, 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, tenemos una nube de testigos que nos ven. Hay otros testigos que dan testimonio de nosotros y nosotros tenemos que ser testigos veraces todo el tiempo, en las cositas pequeñas y en las cositas grandes, pero no porque la gente nos esté viendo, por lo que dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Somos testigos coherentes y buenos y perfectos e irreprensibles porque ponemos nuestros ojos en Jesús, no por los demás. Los demás es como una consecuencia. El punto principal es porque tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un buen testigo, punto 3, hermanos, no compromete su testimonio. Les voy a contar una historia rapidita. Esto me pasó a mí cuando tenía como 18, 17 años. Yo estaba frente a mi casa, pasa una avenida tipo más o menos como la U21 en Venezuela, donde yo vivía. Y yo estaba en la parada del autobús, esperando el autobús. Mientras estaba en la parada del autobús, fui testigo de un accidente de coches. Se chocaron unos coches, como a 50 metros de donde yo estaba. Yo me voy para allí, porque no estaba muy lejos, y resulta que el que se baja del coche es un vecino mío, prácticamente era de mi edad, incluso iba con el coche y se estampó delante de una grúa que estaba allí auxiliando a otro coche. Como éramos vecinos, incluso la madre de él conocía a mi madre y tal, y yo fui testigo, y me llaman un día y me dicen, Rocco, nosotros queremos que tú testifiques en la corte, porque tú viste lo que pasó. Pero, claro, el abogado de ellos me dice, y nosotros queremos que tú digas esto, y esto, y esto, y esto. Claro, yo me puse a pensar, bueno, yo un chaval y estaba perdido en el espacio, yo en las nubes todo el tiempo, yo realmente no vi lo que pasó. Yo escuché el frenazo, miré y vi el golpe. Ellos querían, al parecer, querían decir que el de la grúa no había puesto el triángulo, cosas por el estilo, y querían que yo dijera ese tipo de cosas. Al final, pues, yo estaba tan nervioso que ni sé qué dije cuando me tocó testificar, pero me sentaron delante de las autoridades y tuve que hablar, ¿no? Pero me quisieron, dado que nos conocíamos y que éramos vecinos, me dijeron, ayúdanos con esto y tal. Pero yo después pensé, ¿y qué pasa con el otro? ¿Y si es mentira eso? Y el otro, pues, era un trabajador que estaba allí y haciendo su trabajo y este chavalín que era un medio loco, tal. Eso nunca se me va a olvidar, ¿no? Porque es muy fácil hoy en día, hermano, comprometer nuestro testimonio por quedar bien delante de las otras personas, ¿no? Sobre todo yo soy una persona que a mí no me gusta herir las sensibilidades y herir, pues, que otras personas se sientan mal, se sientan incómodas. Es algo muy natural en mí, pero a veces hay cosas que hay que decirlas porque es la verdad. Porque aunque duela, tenemos que decirlas y no podemos comprometer nuestro testimonio, nuestra vida, nuestros principios, porque otras personas se sientan mal. Funciona así, hermano. Tristemente es así. Hay veces que la verdad duele. Dígame si le dolió a Jesús la verdad, le dolió hasta la muerte, ¿no? Y nosotros somos los que llevamos la verdad por bandera. Hermanos, tenemos que ser creyentes, que nos comprometamos
que no comprometamos, perdón, nuestro testimonio por quedar bien, ¿no? Por presión de la sociedad. Si vamos a testificar de Dios, tenemos que testificar tal y como Dios es, sin medias tintas, sin relativismo, sin confundir eso con hablar con amor. No es que yo no se lo digo porque yo lo amo, no, se lo tenemos que decir o lo tenemos que hacer o lo tenemos que mostrar porque amamos también a las otras personas, hermano. Y tenemos que tener ese equilibrio en saber hacerlo con amor, pero con contundencia y con la verdad siempre por delante. Y el último, hermanos, y con esto concluyo, un testigo de verdad tiene que buscar las cosas de arriba, porque de allí es que viene nuestro testimonio. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestro testimonio debe ser un testimonio en que nos esforcemos por buscar las cosas que están arriba. Colosenses 3:1. No buscar las cosas de abajo. Si leemos Colosenses en nuestra casa lo podemos leer, nos lo llevamos como deber. Allí pues escriben muchas cosas de las de arriba y muchas cosas de las de abajo. Y podemos tener pues algunos ejemplos, ¿no? Pero cosas de arriba, buscar al Señor en oración, en lectura de la palabra, haciendo tesoros en los cielos, como la misma palabra dice. Son días malos, son días complicados, son días difíciles, hermanos, y no me voy a cansar de decirlo. Redoblar la oración, redoblar la búsqueda de la palabra, redoblar el testimonio. Somos nosotros los responsables de testificar de Cristo y de testificar fielmente que el Señor ha resucitado por el poder del Espíritu Santo. Está en nuestras manos. Amén. Señor, gracias por tu palabra, maravilloso Rey. Te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tenemos que ser testigos, Señor, unos testigos veraces, unos testigos coherentes, unos testigos que en todo momento, Señor,